Esto rápidamente se expandió, sobre todo por el universo de redes sociales, donde todo el mundo los usuarios empezaron a preguntar, che, ¿qué está pasando? Uno de los dueños de una de las aplicaciones involucradas dio una explicación, generó ruido. ¿Qué es lo que está pasando? A ver, básicamente una de las aplicaciones salió a comunicar activamente que cortaba la operatoria de dólar oficial. Las billeteras también habían empezado a vender hace unos meses dólares oficiales. Hasta ese momento operaban solo MEP, que además porque muchas de esas billeteras se dedican básicamente a inversiones. Esta billetera salió a comunicar que el mayorista, las billeteras no operan directamente, no tienen acceso al mercado de cambios, sino que tienen que conseguir los dólares oficiales a través de un proveedor, un banco de segundo piso, un mayorista. Lo que contó esta billetera es que su proveedor, un banco de segundo piso que opera con varias billeteras, entre ellas la principal del mercado, había cortado el suministro, por decirlo de alguna manera, con lo cual dejaban de operar. Obviamente, si no tenés dólares para vender, no podés vender, salvo que operes a pérdida con el dólar MEP, algo que obviamente no iban a hacer. Empezó ahí a correr el reguero, otras billeteras estaban en la misma situación y la gran duda era qué pasaba precisamente con la principal billetera del mercado, hasta que desde el Banco Central, entiendo que en este mismo momento están aclarando la situación, diciendo que en definitiva las billeteras virtuales están en infracción y no pueden operar dólar oficial porque no tienen acceso directo al mercado libre único de cambios. Acá el enorme signo de interrogación es: no es de ayer que habían empezado a operar, es de hace varios meses y evidentemente no les molestaba. ¿Por qué no les molestaba? Porque equilibraba un poco la cancha, que vos pudieras operar en una billetera virtual y en el banco equilibraba la competencia entre las billeteras virtuales y los bancos. Este gobierno tiene cierta afinidad con el desarrollo del ecosistema fintech, con lo cual no le molestaba. ¿Por qué le empezó a molestar ahora? Porque advirtieron que el rulo que venían haciendo y que se había cortado precisamente con la medida de la semana pasada, que era esto de voy al dólar oficial, consigo dólar oficial, minorista o mayorista preferentemente, me hago el rulo con el MEP y vuelvo, y así se fueron 2.500 millones, decía Manuel Álvarez Agis, así se fueron 2.500 palos. Bueno, ese rulo se cortó con la restricción que metieron, pero los rulos son infinitos y creció la brecha, y una de las brechas más evidentes era la contábamos ayer, entre el dólar oficial y el dólar blue. Para el público de fintech, que es un público de pequeño ahorrista, pequeño minorista, ni siquiera ahorrista, por ahí es con tu plata del mes, ese rulo es de lo más sencillo del mundo. Entonces lo comprabas oficial en la billetera y ibas al proveedor amigo de dólar no oficial, pequeño monto, mucho monto, a mucha escala. La penetración de las billeteras es enorme, así que podía llegar a ser un rulo de escala, con lo cual me parece que ahí lo que hay es una intención clara de cortar ese grifo también. Lo que pasa es que genera muchísimo nerviosismo, porque esto pega en la calle directamente. Esto pega en la calle. Después contamos, si queréis, lo que pasó en el mercado, en el de los grandes movimientos, pero esta sin duda es la noticia de la tarde que empieza a generar la duda. Ya por billetera no se puede comprar. ¿Hay un paso más después de esto? ¿Hay una nueva? ¿Lo cortaron para siempre? Digamos, bueno, no es hoy. No está claro. Mañana, pasado mañana, no se puede más. No, está claro que de acá al 26 o hasta que se calme seguro no se va a poder, pero te están diciendo que las billeteras lo estaban haciendo en infracción. Sería muy poco serio si habilitan el juego, cuando todo se calma te vuelven a habilitar el juego. Mínimo tienen que cambiar la regulación. Bueno, pero además bien. Mínimo decir que ya no están más en infracción, pero eso no lo vas a ver hasta, no sé si supongo que no sé. Por ahora, en el corto plazo no lo vas a ver, y lo más probable es que hasta el 26 seguro que no. Pero bien, además no hay que leerlo en la secuencia de lo que pasó el viernes. Sí, claro, por eso es. La misma línea. Es el juego de los topos. Cortaron un rulo el viernes y se le generó otro que no está, que probablemente no estaba, o que si estaba no lo tenían tan identificado y ni siquiera lo tenían cuantificado. Yo creo que la medida del viernes lo que hizo fue incentivar el rulo que se dio estos días entre el blue y el oficial. Hay algo.
El blue es, en definitiva, que a mucha gente por ahí no le preocupa tanto, sobre todo si el monto es chico, pero no dejas de hacer con dinero blanco, pasarlo a negro. Entonces, obviamente, preferís operar en los mercados legales. Si la brecha es chica, bueno, nada, te reconviene. Lo que pasa es que ahora ya no podías. Entonces, hecha la restricción, siempre pasa, las brechas se amplían y se genera un nuevo negocio. Es la ley del mercado. Sí. Hoy y es correr atrás está tapando agujeros. 1400 cerró el oficial, sí. 1820 tarjeta, el blue 1445, el MEP se sigue vendiendo en billeteras. No, claro, el porque MEP ahí no hay, se sigue ahí vendiendo, no hay restricción y no 1489. Ahora, 1400 versus 1489 es la diferencia. Bueno, claro, sí. Y el riesgo país 1228. 1228, sí. Y te faltó el contado con liqui, sí, que 1522. Es el que apunta al techo de la banda. Obviamente no rige para el financiero la banda, pero bueno, es un indicador. Siempre el dólar libre, en otras épocas de cepo más duro, siempre se lo tomaba como el indicador de qué precio real tendría el dólar si fuera completamente libre. Bueno, se miraba a los financieros. ¿Por qué ahora no? ¿Por qué ahora no harías eso? Entonces ahí hay una inercia y hay una presión que te está marcando que la tensión existe. Y ahí te cierro con esto. Estos datos que vos estás dando de cotizaciones, todo se dio con un volumen muy fuerte. Que haya un volumen muy fuerte y el dólar haya subido a pesar de la oferta generosa que había, hoy era el último día de liquidación de esta extraordinaria, te habla de que la demanda privada es muy alta y que el Tesoro probablemente no se haya podido quedar con muchos dólares como se esperaba de lo que liquidaron las cerealeras. Está con nosotros Ricardo Delgado, economista, presidente de la consultora Analítica. ¿Cómo va? ¿Cómo va? ¿Cómo les va? Muy bien. Bueno. Bien. Decinos vos. ¿Qué tensión, qué tensión genera hablar del dólar así? Cuando nos volcamos a ver qué está pasando con el dólar todos los días, ¿no? Lo habíamos dejado de hacer durante un tiempo, bajo la gestión Milei. Sí, claro. Y volvió. Y el dólar volvió, sí. Bueno, este es un país bastante particular, ¿no? Bastante ciclotímico. La semana pasada parecía que no íbamos a hablar del dólar, que el 26 de octubre estaba a la vuelta de la esquina, con los anuncios de Biden, Trump y todo lo demás. La semana anterior, esos últimos 3 días, miércoles, jueves y viernes, con 1.100 millones de dólares de ventas del Central, indicaba que íbamos a tener una semana tremenda. Y hoy de vuelta. A ver, algunas cuestiones para agregar a lo que bien comentaba Virginia antes. Primero, creo que el gobierno está pagando las consecuencias de un mal diagnóstico inicial, de no haber comprado reservas cuando había reservas en la cancha en el segundo trimestre, los dólares de la soja. El gobierno creyó que ordenando el mundo de los pesos, con superávit fiscal, secando la plaza, haciendo que suba la tasa de interés, los dólares iban a aparecer. Porque tiene esa idea lógica de que esta es una economía bimonetaria y que las transacciones en algún momento se tienen que hacer, pero la gente, bueno, guarda los dólares y no los quiere inyectar al gasto corriente. El dólar que se saca del sistema se hace básicamente para ahorrar, no para después ir, salvo una compra puntual, un auto, un departamento. Digo, en el gasto cotidiano el dólar no iba a aparecer. El gobierno alentó incluso antes del acuerdo con el fondo, mucho esta idea de los dólares del colchón, que no aparecieron. Aparecieron los dólares de la soja que, en la lógica de no tener una inflación que se acelerara y mostrar en las elecciones una inflación que empiece con 1, hizo que, bueno, incluso el presidente diciendo vamos a comprar y es probable que perforemos el piso de la banda, que era de 1.000 en ese momento, hoy es de 940 más o menos. Banda que ya vale la pena decir, no existe, ¿no? Como tal. Bueno, creo que estamos pagando básicamente ese error quizá originario de mala praxis en un punto. Después lo que sabemos, las LEFIs, los pesos dando vueltas en julio, la suba de tasa de interés, digamos la caída de la actividad económica, la derrota electoral del 7 de septiembre. Todo eso me parece que hizo que, primero, el acuerdo con el fondo haya sido mal calibrado, mal pensado. No fue todo lo que parecía ser. En 5 meses estamos discutiendo de vuelta el acuerdo con el fondo, las bandas cambiarias, y en un punto Biden y Trump vinieron a rescatar no solamente a la Argentina, sino también al Fondo Monetario. Porque, ¿qué hubiese pasado si hoy no estaba el anuncio de Trump y de Biden? Cosa que tampoco está funcionando en estos 2 días.
Pero digo... Se llevaban la plata del Fondo Monetario. Exactamente. Entonces, que el Fondo Monetario dijo, bueno, después de 1.100 millones, alguien llamó y dijo, no, basta, no sigan poniendo. Y ahí apareció el prestamista de última instancia, que es el gobierno americano. Pero, ahora, perdón. ¿te parece que el gobierno está corrigiendo ese error? Porque la jornada de hoy era una jornada para comprar. Tendría que haber permitido que el dólar se fuera más arriba. No, de hecho... Para comprar, pero no. Con tal de sostenerlo, no compró un mango. O 20 millones. No sé compró algo muy marginal, relevante. probablemente 20, 30 millones de dólares. Absolutamente nada. Es más, el Tesoro, el Banco Central intervino por cuenta y orden del Tesoro, y poniendo, digamos, un techo al dólar mayorista de 1.380 aproximadamente, alrededor de, se dice, 500 millones de dólares. A ver, el punto de fondo es que ahora de vuelta el 26 de octubre, y después de octubre, porque también tenemos que decir esto, el mundo no se termina el 26 de octubre, va a seguir, obviamente, pero quedó muy lejos de vuelta. Empieza a quedar lejos. ¿Por qué? Porque los anuncios no son dólares. Son muy importantes los anuncios, lo vimos la semana pasada, pero lo que estamos viendo hoy, con el riesgo país superando los 1.200 puntos, te está indicando que aquel que tiene un bono argentino en dólares, dice, afuera y acá, dice, de vuelta tenemos problemas, porque si no aparece Bessent y Trump, ¿me vas a pagar los 4.200 millones en enero? Y esto es lo que estamos viendo hoy. Miro para adelante, porque como ahorrista, digo, esto es son hechos de más restricciones que tengo que esperar, más restricciones hasta el 26 de octubre, porque la pregunta empieza a ser esa otra vez. Bueno, es que el gobierno me parece que empieza a desandar su camino de liberalización del mercado de cambios. El gobierno, con el acuerdo con el fondo, creo que también es parte del error estratégico, liberó el cepo, eliminó el cepo para todos nosotros, para las personas humanas. Mantuvo el cepo para las empresas. Sí. Bueno, eso generó, entre otras tantas cosas, como bien decía Virginia, el famoso rulo. Alimentó buena parte, y por eso no tuvimos brecha, buena parte del dólar, del mercado de contado con liqui, que es el dólar de salida de las empresas, se alimentó con las compras nuestras a partir del mes de abril, cuando se liberó el cepo. El dólar ahorro, técnicamente la formación de activos externos, como le decimos los economistas, se volvió nuevamente y ahí incluyo también, por ejemplo, los gastos en turismo. Digo, 2,5 millones de argentinos viajaron a Brasil en lo que va del año, 1,5 millones, casi 2 millones a Chile, digo, para poner algunos números, ¿no? Números realmente... ya son problemas macroeconómicos. O sea, está muy bien que nosotros compremos dólares, que nosotros viajemos al exterior, pero la sumatoria de todas nuestras actitudes generan un problema macroeconómico de dólares que la Argentina no tiene. Imagino que tiene que ver con todo lo que estás explicando, pero igual te lo quiero preguntar porque sabes lo que está pasando hoy. Está como muy alta la demanda de dólar futuro. ¿Con qué tiene que ver? Bueno, ese es el otro dato relevante. El dólar futuro es el dólar en el que en general interviene el Banco Central para justamente formar expectativas hacia adelante. Son contratos que se cierran a 1 mes, 2, 3, 4, 6 meses. Hoy el dólar futuro, el de octubre no, pero el de noviembre, diciembre, ya está por arriba de la banda de vuelta, por encima de la banda cambiaria, cuando la semana pasada había bajado y se había estacionado adentro de la banda, estaba por abajo. La banda ajustada eventualmente para ese momento que sabemos que no va a existir. Exactamente, pero digo, de vuelta... Para el que no sabe, ¿cómo se fija el precio del dólar futuro? No, bueno, el precio son contratos entre privados, básicamente, en donde aparece en general el Banco Central poniendo órdenes de compra o de venta para justamente regular el precio, para que no haya demasiada demanda y el precio se vaya. Hubo mucha discusión en el gobierno de Cristina vendiendo dólar futuro barato, después fue una causa judicial, es discutible y demás. Exactamente. Bueno, ¿se está viviendo algo parecido o no? Hoy el mercado de dólar futuro apareció una fuerte intervención del Banco Central y aún así estás arriba de la banda, aún subió. ¿Intervención en qué sentido? Bueno, venta de dólar futuro. Es básicamente un seguro de cambio. Aquel que necesita dólares hacia adelante le compra a otro que lo vende en un contrato en donde se fija un precio. Entonces, aquel que necesita dólares en octubre o en noviembre, digamos, o en diciembre o en marzo del año que viene, fija el precio y se asegura ese dólar a ese precio. Eso lo usan mucho los importadores, el comercio exterior en general. Bueno, hay intervención del Banco Central.
la venta hoy del Banco Central parece ser ha sido importante, según lo que se veía en las pantallas, y eso es otro indicador de que las expectativas empiezan de vuelta a desanclarse y que el 26 de octubre es una fecha ya bastante lejana nuevamente. ¿Y cómo se puede frenar eso? Porque el 26 de octubre, como vos decís, faltan menos de 4 semanas, pero son por lo menos 17 jornadas. Bueno, 17 jornadas ruedas cambiarias. De vuelta es mucho. Bueno, es mucho. De Por vuelta es eso, mucho. ¿cómo frenan esa sangría? Bueno, yo lo que planteaba antes, en esa famosa semana en donde se vendieron 1.100 millones de dólares, yo lo que planteaba es, el Tesoro debería hacer algún mecanismo, plantear en el mercado algún mecanismo de recompra, por ejemplo, de la deuda anticipada, de la deuda que vence en enero, con dólares propios. Sí. El Tesoro compra dólares y empieza a pagar anticipadamente la deuda que vence en el mes de enero. Tiene unos 3.000 millones de dólares. Hoy se calcula 2.500 aproximadamente, a 2.500 millones de dólares. Eso. Exactamente, para empezar a inyectar liquidez a aquellos que hoy están dudando. Esos 1.200 de riesgo país indican eso. Bueno, ese sería un camino. Claro, lo que pasa es que si vendés estos 2.500 millones de dólares, te quedás. Claro, ¿qué haces con el resto de la demanda? El problema es que hoy tenés una demanda que crece más que la oferta. Y entonces, te quedan 17 jornadas para el 26 de octubre. Y el problema adicional es que todo el mundo piensa que el 27 de octubre hay que resetear la política económica. Entonces, si todo el mundo piensa eso... Que va a cambiar todo. Todos anticipan, porque no quieren estar, digamos, desnudos el 27 de octubre. Y ese es el problema que hoy en el que hoy está embretada la política económica. La profecía autocumplida en un punto. En un punto, cuando hablas del dólar, cuando nosotros aparecemos en escena, estamos en problemas. ¿Esto es una crisis cambiaria? Ahora, No, todavía no, porque hay mecanismos para evitarlo. No estamos sobre todo no estamos en un fogonazo inflacionario, y este es un dato también. Y ahí voy al punto con todo el tema del dólar. ¿Es un problema en el fondo de precio? Porque probablemente en otro precio, todos los dólares que salieron por turismo, todos los dólares que alimentaron el financiero, probablemente hubiera sido todo más acotado con un precio más alto que el gobierno se obsesionó en obtener más bajo. Y es una obsesión que parece seguir teniendo por cómo opera en el futuro, por cómo operó hoy en el spot. Bueno, se corrige con... Estamos en campaña electoral. Es difícil, ¿no? Corregir el precio. Claramente es difícil corregir el precio. El precio ya se corrigió, digamos. De hecho, sí, el piso de la banda ya dejó de... A ver, sí, obviamente. La banda pero como 1.400 tal, no parece un precio de pánico. Digamos. No parece un precio de pánico. Para lo que en realidad es lo que se vivió. Pero o sea, por supuesto, ni 1.500 tampoco parece un precio de pánico. Porque ya está el CCL a esos niveles. El problema es miramos y decimos, che, va a subir y comprar. Es que el Banco Central, el mensaje que te manda es que 1.500 es un horror. Bueno, es que además, claro, te dice es un horror, pero uno se da vuelta y dice, che, ¿y los dólares dónde están? Y no están. Entonces todo el mundo sabe, o sea, a ver, el rey está desnudo en este sentido. O sea, todo el mundo sabe que el Banco Central tiene reservas prestadas, que tiene limitaciones para utilizar esas reservas derivadas del Fondo Monetario Internacional, que todavía la ayuda concreta de Estados Unidos no ha llegado. Esperemos al 14 de octubre, pero el 14 de octubre también está muy lejos. Retenciones cero hasta que juntemos 14.000 millones de dólares. Bueno, es que ya no hay tanto grano tampoco, ¿eh? No, bueno, todavía sigue habiendo, sí, es verdad, algo. ¿Cuánto le pueden sacar todavía? 6, 7 millones de toneladas puede llegar a haber todavía. Que son 2.000 millones más. Un poco más, sí. Pero bueno, a ver, creo que sería un delirio. Bueno, pero de vuelta, a ver, cuando vos estás discutiendo el dólar y vos no tenés una estrategia y corres de atrás, es el peor de los escenarios para formar expectativas hacia adelante. Más allá de que el valor sea 1.400, 1.500, no nos parezca hoy un número irrazonable. Digamos. Bien, veamos, está el comunicado ya del Banco Central respecto de esto que generó tanto nerviosismos y tanta incertidumbre, dice el Banco Central en un comunicado que acaba de salir. El BCRA aclara que no hay ningún cambio normativo para la compra de dólares por parte de las personas humanas. Está desmintiendo algo que apareció como un fantasma, que es que se cortaba la venta del dólar oficial a personas. Ahora que ya hay una palabra oficial, lo contamos, era lo que corría en todas las mesas de dinero. Mañana te cortan el dólar oficial en banco. Sí.
Ese es el título del comunicado. Más abajo lo que dice es que el Banco Central aclara que no hay ningún cambio normativo para la compra de dólares por parte de personas humanas, quienes podrán seguir accediendo, bla, 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 a través de bancos y entidades autorizadas. La compra-venta de dólares está regulada por el Banco Central y solo puede realizarse a través de entidades autorizadas. Eso significa que únicamente los bancos y las casas de cambio pueden canalizar operaciones de moneda extranjera. No está permitido tercerizar operaciones. Yo leo a partir de esto es que las billeteras virtuales no van a poder operar más que en la venta de dólar oficial, punto. Sí, ese es el punto. Y te aclaran que lo que venían haciendo era porque estaban en infracción. Digamos, lo estaban haciendo a la luz del día, ¿no? Pero se lo hacen desde agosto, lo están haciendo. Por eso, ese es el punto. Esto viene haciéndose casi de uso y costumbre hace tiempo. En julio, digo, para poner un caso, en julio el informe monetario del Banco Central, público, el Banco Central escribe qué ha pasado. El Banco Central dice, no lo tengo acá, pero entre otras cosas, dice que se detectan operaciones de venta de dólar oficial en el mercado del contado con liquidación. En julio. El Banco Central ya tenía detectado, cosa que cortó el viernes pasado y había cortado para los directores de bancos y familiares y demás antes. Bueno, julio, septiembre. Estamos, con comunicaciones por lo menos demoradas. Lo que pasa es que en abril te habían abierto el cepo, empezar a poner regulaciones. Porque no querían tener brecha. Después, claro, porque no querían tener brecha. ¿Y cuánto ves de impericia y cuánto ves de quizás, no sé, la palabra complicidad es un montón capaz, pero... Porque digo, tantos errores no forzados a tipos tan inteligentes, No lo sé. Como mínimo sin pericia. Hay errores que parecen de novatos. Y es, insisto, gente que conoce. Pero si el objetivo político es llegar con dólar planchado, inflación baja, la pregunta... Gastás todo, la caja de herramientas la usás completa, sin importarte porque tu objetivo es ese. Después, si te da el cuero, el tiempo para lograrlo, me parece que es claro el marco político en el que se movió el gobierno. La pregunta es, sí. ¿qué tan distinto hubiera sido el escenario si las elecciones del 7 de septiembre hubieran tenido un resultado diferente? ¿Esos errores diagnósticos hoy hubieran sido tan caros? Es un contrafáctico, sí, no totalmente, lo sé. Pero claramente era el escenario sobre el que el gobierno se jugó el pleno. Es que yo creo que me parece que el programa con el fondo estaba mal calibrado, no tenía los dólares suficientes para poder llegar en un escenario mejor que el de la provincia, que el del 7 de septiembre en la provincia de Buenos Aires. Yo creo que, de vuelta, por eso digo, yo creo que Trump y Bessent vienen de alguna manera a rescatar no solo a la Argentina, sino también el fondo. Hubiese sido un tema muy complejo para el fondo, de vuelta, a 5 meses de firmado un acuerdo, tener que admitir un nuevo fracaso en la Argentina, que es su principal acreedor. Hay una realidad también, ¿no? El acuerdo con el Fondo Monetario preveía que el Banco Central acumulara reservas y el que decidió no hacerlo fue el equipo económico. Eso. Y que me parece que antes de firmar el acuerdo tenía decidido no hacerlo. Y que la ex economista jefe que negoció el acuerdo con la Argentina, ahora en Harvard, dijo la semana pasada, ojalá que ahora acumulen las reservas, ¿no? Cuando salió el tuit de Bessent. O sea, a ver, de vuelta, vuelvo al principio. Hay errores de diagnóstico originales que son, no me importa tener dólares, no hace falta tener dólares porque la economía va a ajustar. Y hay una creencia casi dogmática, casi religiosa en que la economía funciona de una manera que no funciona, sobre todo en una economía bimonetaria como la Argentina, en donde todos nosotros ahorramos en dólares, pensamos en dólares y sobre todo nos gusta viajar. Entonces, cuidado, porque, esos son errores que me parece que se pueden pagar muy caros. De vuelta, no estamos en una situación de crisis porque no tenemos una inflación acelerándose, porque la actividad económica se planchó y eso te permite, que la inflación no se acelere tanto. Pero cuidado que la situación es frágil. Estamos muy en el día a día, ¿no? Pero el 27 de octubre puede cambiar mucho. Poco, depende mucho del resultado, o ya más allá del resultado, uno puede dar por descontado un cambio, primero porque lo pide Estados Unidos muy abiertamente, lo pide el Fondo Monetario Internacional, es decir, hay cambios que se van a dar más allá del resultado.
Sí, yo creo que va a haber debería haber acumulación de reservas. Argentina es un país que debe, es un deudor, y en consecuencia el acreedor, sea el fondo, y más aún Estados Unidos, le quiere pedir alguna capacidad de repago, ergo, juntar dólares porque en algún momento me vas a tener que empezar a pagar, más allá de que refinancies tu deuda, pero digo, es como cualquiera de nosotros cuando va al banco y le tiene que mostrar cuánto gana, porque si no el banco no te presta. Entonces, digamos, esto es así. Bueno, es lo que no hizo la Argentina. ¿Cuál es la medida principal para, a partir de noviembre ya, empezar a acumular dólares? ¿Qué es lo primero que tiene que hacer el gobierno? Bueno, digamos, tenemos hasta abril, mayo, digamos, pocos dólares en el mercado. Exacto. Aparece la cosecha fina, el trigo básicamente, a fin de año, pero no vas a acumular demasiado. Y tenés una demanda alta de verano. Y tenés una demanda alta de verano. Y tenés el medio y tenés el pago de deuda y tenés el medio aguinaldo que se va a dolarizar, probablemente, porque vienen las vacaciones. Va a seguir habiendo tensiones en el mercado. Por eso digo, me parece que una liberalización completa, sin alguna regla, que no digo que sea banda, pero que eventualmente una flotación sucia, con dólares. Los dólares del Tesoro americano tienen que llegar más temprano que tarde. Cuanto más temprano lleguen va a ser mejor para estabilizar. Es absolutamente clave. Bien, se anunció la reunión de Milei en la Casa Blanca con Trump 14 de octubre. El gobierno lo festeja porque piensa que le da aire, ¿no? Al menos le da también un tema de conversación. No está pudiendo instalar su agenda. Al contrario, es completamente nociva la agenda que se instala, que tiene que ver con cuestionamientos a candidatos propios, como vamos a hablar más tarde de experta en la provincia de Buenos Aires, con la cuestión económica que no termina de cerrar o de encaminarse, sobre todo el tema que estábamos hablando, el tema cambiario. Milei está haciendo su propia hoja de ruta, estuvo presentando hasta hace un rato un libro, la semana que viene tiene un acto en el Movistar Arena que quieren ponerle la épica que tuvo la campaña presidencial en el 2023. Hay intentos de encaminar la cosa, se ve compleja, se ve difícil desde afuera. Te voy a hacer la pregunta final, que también es difícil, pero es lo que todo el mundo se pregunta, y que es, bueno, después de la elección, el dólar, ¿sí? Se va hacia una flotación, o sea, ya está, muere el sistema de bandas y tiene que buscar un nuevo techo. ¿Cuál es ese nuevo techo? ¿En qué parámetro puede saber si va a ser 1.500, 1.600, 1.700, 1.800? Para hablar de números y no irme para arriba, ¿no? Digamos. A ver, lo que sucede es que cuando vos tomás una medida de ese tipo, de liberar el tipo de cambio, vas a tener que bancarte algunos meses de más inflación, primero. Eso implica menos ingreso y menos actividad económica. Hay que ver cómo llega la actividad económica que el propio presidente hoy a la mañana admite que ya se estancó y está empezando a caer, cosa que obviamente estamos viendo todos. Y para no eludir la respuesta, te diría, ¿con cuántos dólares va a disponer la Argentina a partir del mes de noviembre? Digo, los dólares de Bessent y de Trump llegan antes del 26, llegan después del 26. Si el resultado electoral del 26 no es bueno para el gobierno, ¿Estados Unidos va a aparecer o no va a aparecer? No. Bueno, esa es la pregunta. A ver, digamos, yo tengo una... ¿Y cuánto le va a dejar usar? Bueno, además, ¿cuánto le va a dejar usar? Porque ese es otro de los temas. A ver, cuando aparecen este tipo de ayudas... Y convengamos que el tuit de Bessent de la semana pasada fue un tuit muy profundo, un arsenal que puso sobre la mesa muy significativo, muy significativo. Pero no alcanzó, evidentemente no está alcanzando. Porque dijo, vamos a poner 20.000 millones de swap, vamos a comprar la deuda a los privados. En definitiva, los inversores no creen que de verdad el Tesoro va a salir a comprar los bonos argentinos. Bueno, es que además esto le genera... Porque nadie los vendería si sabes que Bessent va a venir y te los va a comprar. No soy experto en política americana, pero esto le genera no solamente el problema con los farmers propios, sino también con los propios demócratas con los cuales tiene que negociar el apagón, el famoso shutdown, el shutdown del presupuesto. Entonces, digo, todas cuestiones, y que el secretario del Tesoro dijo que a una diputada demócrata le dijo peronista, exactamente, ¿no? Es muy gorila Bessent, dicen, quienes lo conocen. Puede ser, pero digo, más allá de eso, necesitamos que los dólares lleguen lo antes posible y ahí va mi respuesta. Está bien.
eludió. Ricardo No, eludió. Me hizo Vos taca, 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 vos pic. querés Que hablar conteste con otro Bausili, bastardo, ¿no? querés cubrirte. Sí. No, no que es conteste así. Bausili, claro, diría. o Caputo. Voy a defender Sí, a Delgado. no creo. Gracias. Fue un chiste, fue un chiste.